¿Qué tal amigos? Bueno, seguimos con el tercer video. Lo que ahora quería mostrar es un ejemplo práctico. Primero, este, esta configuración de este transistor que está funcionando en saturación, para llevarlo a un ejemplo práctico, lo que vamos a hacer es olvidarnos de esos datos, dibujarlo en un diagrama que sea más simple de entender. Acá pueden ver que la corriente de base emisor está controlada por esta resistencia y este interruptor. Obviamente cuando el interruptor esté abierto va a pasar que la lámpara se apague porque no va a circular corriente entre emisor y colector. Cuando se cierre y circula una pequeña corriente entre base y emisor, va a circular por efecto transistor, transferencia de resistencia, una corriente mucho mayor entre emisor y colector. Ahora, les dije que nos olvidemos del circuito anterior por dos motivos. Porque es un poco confuso verlo así. Incluso si vamos, les muestro el Tinker y les muestro lo que nos dice el diagrama del Tinker. No es que sea tan confuso, dado que todo esto iría al negativo. Este va al negativo, este va al negativo y este va al negativo. Pero uno lo ve así y parece incompleto. Entonces descartamos los diagramas del Tinker porque realmente no me parecieron útiles. Vamos a un diagrama de electrónica común, conseguimos la hoja de datos justamente de un transistor 2N2222, que es el que usa, esperen a ver si lo puedo ampliar un poquito, es el que usa eh, el Tinker, digamos que es el ejemplo, los ejemplos que hace es usando ese transistor. Pero vamos a usar otra carga y otra tensión, no un volt y medio. Después podemos volver en un cuarto video al Tinker con lo que vamos a hacer ahora. Esto es para que se vaya entendiendo mejor, humildemente lo digo como pienso que se va construyendo el concepto de cómo funciona. Y ahora sí vamos a ver primero la hoja de cálculos y un par de formulitas. Estas formulitas son para calcular la resistencia de base, esta resistencia. Y son, ya las vemos, primero hay que calcular la corriente que circula, esta pequeña corriente, que es igual a la intensidad del colector, entre colector y emisor, de colector en realidad la intensidad acá, que es casi igual a la de acá, sobre este factor de ganancia mínimo. Este factor de ganancia mínimo en este transistor es 40, como pueden ver acá. Y es como que estamos como cangrejo, tenemos que ir para resolver esto un paso más atrás. Y recién ahí podemos ir resolviendo todo. Tenemos que saber qué corriente circula acá, pero nosotros elegimos una lámpara de 12 volt y 12 watts que va a circular una corriente prácticamente de 1 ampere y la batería la llevamos a 12 volt. La batería va a ser una batería de 12 volt. Esto es para que los números den un poco más redondos. Entonces tenemos la intensidad del colector, acá va a ser más o menos 1 ampere, la ganancia mínima es de 40, esto nos da una corriente de base que va a circular por esta rama, por esta parte por este circuito base, perdón, de acá a acá va a circular desde el positivo, va a pasar por el interruptor, va a pasar por la resistencia, va a volver al emisor hasta el negativo de la batería de
0,025 amperes, o sea 25 miliamperes. Va a ser la intensidad de base para un factor de amplificación de ganancia, mejor, sí, es amplificación, de 40 y esta lámpara. Y ahora vamos a calcular la resistencia. La resistencia esta es igual a la tensión de batería menos 0,7 volt, muy importante estos 0,7 volt que lo mencioné varias veces, en que tenía que ser más de 0,7 para que se produzca el efecto de avalancha, si no, no andaba el transistor, como pasaba con el diodo, que lo explico en el primer video, sobre la intensidad de base. La intensidad de base ya la tenemos, son 25 mA, y la resistencia de batería menos 0,7 volt, que es la caída que se produce en esta juntura, nos da 11,3 sobre 0.025, 452 ohm. O sea que para que circule una corriente entre la base y el emisor de 25 mA y circule una corriente de 1 ampere, porque hacemos que el transistor conduzca como si fuese un interruptor, a pesar que tiene una caída de 0,7 volt. Un interruptor no tiene caída de tensión, cuando se cierra es cero. O sea, si nosotros medimos acá y acá, cuando esté funcionando va a haber 0,7 volt. En un interruptor, si esto fuese un interruptor, hay 0 cuando se cierra. Y bueno, básicamente me pareció interesante saltar de este ejemplo a este, porque el diagrama es más entendible y tuvimos que adaptar la tensión de 1,5 volt a 12, la carga, que en el Tinker no la sabíamos, el diagrama, porque el diagrama del Tinker era muy feo, como pudimos ver. Y bueno, creo que con esto, este salto que hicimos necesariamente a esto, conseguimos la hoja de datos de lo que usaría el Tinker, nos sirvió para llegar en forma simple a esto y ya estaríamos en condiciones, pudiendo interpretar bien la hoja de datos, ¿no? También hay que interpretar si vamos a ver eso, si este transistor puede manejar una corriente de 1 ampere entre colector y emisor. Vamos a ver, máximo, colector, continua, 600 miliamperes. Bueno, como podemos ver acá, estamos debajo de lo que aguantaría este transistor. Este transistor no puede soportar más de 600 miliamperes. O sea, acá apareció otra cosa que hay que tener en cuenta. Por eso la hoja de datos tiene tantos datos para poder ir diseñando lo que necesitamos. En este caso, un transistor en modo corte y saturación, que va a funcionar como un interruptor. Llegamos hasta acá y nos damos cuenta, al ver otro dato, que este transistor no serviría para una lámpara de 12 watts a 12 volt y que circula una corriente de 1 ampere. Estamos casi en el doble de lo que aguanta, por lo cual se quemaría. Por eso es tan importante leer la hoja de datos y elegir correctamente el transistor de acuerdo a qué carga querramos manejar, qué fuente vamos a usar, y de ahí arrancar. Pero bueno, me parece que es válido este circuito igual para entender. Así que espero sus comentarios, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.